Hola Anita, hola Elisa, hola José. Vamos a empezar en 2 minuticos. Hoy voy a hablar de un tema que quería hablar hace mucho y no lo había hecho. Y le puse como título ¿Qué es Dios? Elisa y Anita. Hola Alonso. Hola nenita. Gracias por estar aquí. Vamos a dar 2 minuticos. Hola Fabián. 2 minuticos para empezar este en vivo. Hola Joana. Hola Javier. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a esperar 2 minutos más y empezamos. Hola Katy, hola Nico, hola Ángela, hola Rubén. Estoy transmitiendo por Facebook y por Instagram. Hola Sandra, hola Juliana. Bueno, empecemos de una vez. Hace más o menos un año, cuando decidí parar mis actividades empresariales, yo he tenido una compañía de consultoría en temas de alineación estratégica, de cohesión de equipo, de cambios culturales, de desarrollo de habilidades de liderazgo. A eso me estaba dedicando hasta hace casi un año. Y decidí parar eso o poner en pausa ese trabajo para dedicarme a escribir el libro del que he mencionado en algunos videos anteriores. Y ese libro, pues yo nunca había escrito un libro, es el primer libro que escribo. No tenía idea de cómo hacerlo. Entonces empecé a primero a hacer como un plan de lo que quería. Eh, y en ese plan de lo que quería, el propósito fundamental del libro es de lo que les voy a hablar hoy. Y ya he hecho unos, no sé, 10 en vivos y no había hablado específicamente de ese tema. Y es del tema de Dios. Y esta semana, reflexionando por qué no lo había hecho, por qué no había tocado ese tema, eh, vi que una de las razones por las cuales no había hablado de Dios es precisamente una de las razones por las que me alejé eh, de Dios en algún momento, y es por el orgullo. Eh, los seres humanos, con la razón, o en la razón nos apoyamos mucho para hacer todos los descubrimientos, para encontrar todas las respuestas, para salir de todos los problemas. Y casi siempre cuando esa razón nos falla, no nos alcanza, no es suficiente, buscamos dónde soportarnos, dónde descansar, dónde recibir esa luz o esa ayuda que necesitamos, y a eso le nombramos Dios. Yo les voy a contar un poquito mi historia con Dios. Yo nací en una familia muy católica. Mi padre es de un pueblo de Antioquia, del oriente antioqueño, que se llama Sonsón. Es un pueblo donde es muy fuerte la presencia de la religión católica. Y él y su familia pues fueron o son, mi padre pues ya no vive, pero la familia que queda es muy religiosa y muy practicantes de todos los ritos, de todos los, todo lo que tiene que ver con la religión católica. Mi madre igual, ella inclusive fue profesora durante mucho tiempo de su vida, hasta hace muy poco, hasta hace unos 6 o 7 meses, y parte de su carrera como profesora enseñó lo que finalmente se llamaba valores,
pero que al principio se llamaba religión. Y le cambiaron el término hoy pues por la, digamos, apertura que hay hacia los distintos tipos de religión. Pero entonces en esa familia, con esos arraigos tan fuertes católicos, pues ahí empezó a desarrollarse mi relación con el Dios de ese momento, el Dios de la religión. También estudié en un colegio de sacerdotes y, y pues la influencia religiosa era pues muy fuerte. La ciudad donde vivía era muy católica, mi familia era muy católica, el colegio en el que estudiaba era muy católico, entonces digamos que no hubo otra distinta perspectiva o acercamiento a un Dios, sino a través de la religión católica. Lo que voy a contarles es de mi experiencia, no pretendo calificar ni juzgar ninguna creencia, ni ningún acercamiento a Dios que las personas que están viendo puedan tener. Simplemente quiero hacer uso del título de mi libro para compartir esta experiencia. El título de mi libro es Mira en ti lo que voy a contarte de mí, un camino a la iluminación. Y es solo contar mi experiencia. No, con esto no pretendo tener la verdad absoluta de este tema ni de ninguno. Es simplemente compartir mi experiencia. Entonces, en esa relación primera que tuve con Dios, con el Dios de la religión, fue una relación al principio linda para mí. Yo recuerdo cómo en la infancia nosotros nos reuníamos en familia a lo que en ese tiempo yo llamaba rezar. Era la palabra con la que hoy yo, lo que hoy yo hago, la cambié un poco por orar, pero el rezar, digamos, de ese momento, consistía en reunirnos en familia y más que hablar de nuestras cosas con un Dios, lo que hacíamos era utilizar unas oraciones de la religión. Y yo recuerdo que eso lo hacíamos constantemente, todos los días nos sentábamos alrededor o nos arrodillábamos alrededor de la cama de mis padres y hacíamos lo que se llama en la religión católica un rosario. Y un rosario era pues rezar todas estas, algunas oraciones de la religión. Y yo recuerdo cómo sentía yo, después de hacer eso, paz, tranquilidad. Y eso pues era una cosa sentida, no era una cosa, digamos, influenciada. Nadie me decía que iba a sentir eso y que lo sentiría y que después de hacer una oración pues iba a sentir paz y tranquilidad, pero lo hacía. Después de orar yo sentía paz y tranquilidad, o después de lo que en ese momento llamaba rezar. Me acuerdo también que empecé a utilizar yo solo eso del rezo constantemente por las noches. Me iba a acostar, era un niño muy pequeño, y utilizaba esas oraciones que aprendí de la religión, y una era el Padre Nuestro, otra era el Ave María, otra era el Ángel de la Guarda, y repetía esas oraciones y sentía paz y tranquilidad. Mi separación un poco de la relación que tenía de sensación de alivio con Dios, con ese Dios, se empezó a dar pues después de adulto y de haber observado cómo fue mi relación con Dios, pude sacar esta conclusión. Se empezó a dar cuando me trataron de inculcar, movidos yo sé que de los mejores propósitos, pero me intentaron o sentí o percibí o recibí un Dios castigador y juzgador, al que yo tenía que cumplir con una serie de, digamos, requisitos para agradar, para ser recibido, para ser amado, para ser premiado por mis actos o inacciones. En ese momento yo hoy en la vida adulta me empecé a apartar de ese concepto, de esa necesidad de tener un Dios en mi vida. Y empezó a ver en mí una total separación. No volví a utilizar mucho esas oraciones
y me empecé más bien a llenar de miedo. Entonces lo que se suponía me iba a dar calma, tranquilidad, y me la había dado en algún momento de la infancia, pues ni yo la utilizaba, ya no me relacionaba con ese Dios. Antes empecé a huirle un poco, a correrme un poco de ahí. Porque era evidente que yo, por mi forma de ser, por mi forma de vivir, por mi forma de sentir, por lo que había vivido, por mis traumas, por mis oscuridades, por mis miedos, pues constantemente no podía cumplir con esos requisitos que yo sentía un Dios me exigía para acercarme a Él, para estar cerca de Él, y para cuidarme y para quererme. Es decir, yo siendo adulto vi claramente cómo los miedos, las inseguridades que hay muchas veces en los adultos hacen de Dios un personaje, una persona, un concepto, para por medio de ese Dios manipular y lograr los objetivos a nivel personal. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Empecé a tener una relación con un Dios que yo sentía estaba pendiente de mí, tratando de ver en qué me equivocaba para castigarme. Yo trataba de cumplir con algunas cosas y digamos no lo lograba, o no podía hacerlo, o no lo hacía. Y eso me generaba una sensación que también me apartaba de ese Dios que tuve en la infancia. Y era esa sensación de culpa por no cumplir con los estándares que la sociedad, que la familia, que la misma religión, yo sentí que me exigía. También otra cosa que me separó a mí, además de la culpa y el miedo que me infundieron, o que yo sentí me infundieron las personas que quisieron acercarme a Dios, fue que vi en algunos líderes de ese momento religiosos cosas muy distantes, muy distintas a las que profesaban y decían y, y en las que se apoyaban. Entonces hablaban muchas cosas de igualdad, por ejemplo, de fraternidad, de unión, y eso lo hacían en algunos ritos como en la misa, y yo afuera veía y sentía otras cosas de parte de esas personas hacia mí, pero el miedo y la incapacidad de ser fuerte y de pararme sobre los pies y de tener una certeza frente a lo que creía o a lo que vivía, me impidieron entonces buscar un Dios amoroso para mí, o un ser superior, o una fuerza, o una energía en la cual yo pudiera descansar y me pudiera apoyar y de la cual pudiera recibir. Y más bien lo que hice fue buscar en otras cosas del mundo, de las circunstancias, de la calle, en qué apoyarme. Y empecé rápidamente a encontrar en el placer, en la fama, en el prestigio. Yo ya he hablado de esto en videos anteriores, en las sensaciones que me producía el consumo de alcohol y de drogas, buscar esa sensación como de seguridad, que alguna vez en la infancia encontré cuando rezaba, cuando oraba, cuando rezaba o cuando oraba cuando era niño, sentía seguridad, sentía tranquilidad. Después me llené de culpa, de miedo, de juicio, de un Dios señalador, juzgador, y me aparté, no volví a sentir esas sensaciones de seguridad y de bienestar que entonces empecé a buscar en el mundo. Entonces me alejé completamente de esos términos espirituales y de ese Dios. Nunca volví a los ritos de la religión, nunca volví a misa, cosa que hacía cuando niño con mucho juicio. Siempre iba a misa, siempre me confesaba, siempre pues yo hice todos los sacramentos de la Iglesia Católica. Y aunque en la juventud tuve algún par de amigos sacerdotes cercanos, en general yo no me sentía unido a esas personas, que en ese momento lideraban lo que para mí hasta ese momento era la espiritualidad. En la búsqueda en el mundo entonces de seguridad y de tranquilidad y de satisfacción, que era lo que en la infancia me daba la oración o ese acercamiento a Dios, pues me salí mucho
del camino espiritual. Y empecé a vivir un mundo netamente material, con unas consecuencias después de unos años totalmente adversas. Es decir, todo el mundo oscuro, todo el mundo del miedo, del resentimiento, de la culpa, del juicio, del desequilibrio, se apoderó de mí, se apoderó de mí. En algún momento de desesperación, yo recuerdo esta experiencia, la voy a contar, en 1998. Iba yo a recoger a mi esposa, que íbamos a tener el primer hijo, la iba a llevar al hospital, y cuando iba para la casa yo estaba en ese momento de total oscuridad y de total alejamiento de los términos espirituales y de un Dios. Y cuando iba a recogerla, el carro, suena un poco loco, pero el carro no volteó hacia la casa, sino que se metió a una iglesia. En ese momento entré a esa iglesia. No había ido a ninguna iglesia hace, no sé, 15 años. Bueno, fui el día del matrimonio, pero no había vuelto a ninguna iglesia, no tenía ninguna cercanía con Dios. Y me bajé en esa iglesia, era un martes o un miércoles, eran las 10 de la mañana, no había nadie en la iglesia, entré ahí, me arrodillé y empecé a llorar. Y empecé a llorar producto de la desesperación a lo que me había conducido mi oscuridad y mi vida oscura. Y en ese momento, no sé a quién claramente, porque no tenía como una sensación clara de la existencia de un Dios, le pedí que me ayudara, que yo no quería seguir viviendo lo que estaba viviendo. No sabía que era la ayuda que necesitaba. Y ahí, sin darme cuenta, empezó mi camino a acercarme otra vez a un Dios. Ya esta vez, después vi que la ayuda que recibí es que, producto de la desesperación que estaba viviendo por mi alcoholismo y mi drogadicción activas, pues a los pocos días de esa experiencia pedí ayuda, le pedí ayuda a alguien. Es más, ese alguien llegó a mí sin yo haberlo planeado, sin yo haberlo buscado, y me ofreció su ayuda. Después, un tiempo después, supe que eso era lo primero que necesitaba para empezar a acercarme a un Dios, y era buscar ayuda, dejar de ser yo Dios. Porque en esos años que me aparté tanto de el sentir a un Dios obrando en mí, pues había yo, sin darme cuenta, empezado a ocupar ese rol, el rol de ser yo Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el centro del mundo era yo, sin habérmelo propuesto, pero había empezado a ocupar ese lugar. Pedí ayuda, empezó esa persona a ayudarme, después me llevó a un grupo de personas que me siguieron ayudando, y empecé a descubrir, y parte importante de la ayuda que me dieron es que me empezaron a mostrar la necesidad que yo tenía de tener un sentimiento hacia un Dios cualquiera que éste fuera. Es más, ni siquiera utilizaban la palabra Dios, sino utilizaban la palabra o las palabras poder superior, la expresión poder superior, o utilizaban otras palabras como la energía de la creación, la energía de la luz, la energía del universo. Y me decían, mire, para usted de verdad recibir alivio, sanación, tranquilidad, tiene que descubrir en algún momento que usted no está solo, y que no solo con la ayuda humana puede salir de sus dificultades. Hay algo más que eso, en lo cual usted necesita apoyarse. Y si es ese Dios de la religión, pues vuelva a ese Dios de la religión. Y si no es el Dios de la religión, pues necesita concebir y sentir que existe un Dios obrando en usted. Eso para mí en ese momento era muy enredado, no lo comprendía. Mis prejuicios, mi forma de vivir, mi alejamiento, me hacían muy difícil comprender lo que ellos en ese momento me mostraban. Pero fue a través de más del sufrimiento que siguió de ahí en adelante, que de la virtud,
que logré sentir, producto de esa necesidad de salir del sufrimiento, que no lo podía hacer por mí mismo. Empecé otra vez a orar. Esta vez ya lo hacía de una manera distinta a como lo hice cuando era niño. Cuando era niño me enseñaron unas oraciones de la religión que yo repetía y repetía y repetía muchas veces, o casi siempre, o siempre, sin conciencia alguna. Es decir, repetía unas frases y ya, pero esas eran suficientes para darme alivio y tranquilidad. Esta vez me enseñaron a hablar con un Dios. A hablar. Y desde ese momento, eso me lo empezaron a enseñar en el 2000, en el 1999. Desde ese momento he incrementado esa forma de orar y es dirigirme a ese ser superior, que hoy yo llamo Dios, hablando, contándole. También me mostraron esas personas que me ayudaron que había muchas formas de relacionarse con ese ser superior, con ese Dios, y que casi siempre las formas que utilizábamos los seres humanos eran la de buscar ayuda en los momentos difíciles. Otra forma de relacionarse era pedirle a ese Dios que hiciera nuestra voluntad, las cosas que nosotros queremos, y que casi que utilizábamos a un Dios como un ayudante con poder para que hiciera cosas. Entonces le pedíamos cosas muy precisas como que se alivie esta persona, que esta persona no muera, que yo tenga tal cosa o que deje de tener tal otra, y que yo empecé a vivir, ayudado por estas personas, era una posición muy egocéntrica, una posición de utilizar a una fuente de poder para lograr con esa fuente de poder cumplir mis deseos, mis necesidades, lo que yo quería para mí. Después de un recorrido en mi vida por buscar qué es Dios, qué es para mí, yo siento que es una energía realizadora, una energía que mueve, una energía que tiene poder. Yo le llamo Dios, y que esa energía no es juzgadora, no califica, no está pendiente de si yo la embarro para castigarme, no está requiriendo muy de mí unos comportamientos y unas actitudes y unas formas de pensar y unas formas de vivir para poderme acoger, para poderme recibir, para poderme abrazar, sino que como energía creadora tiene el poder o tuvo el poder y ha tenido el poder y tendrá el poder de crear. Y dentro de la creación creó, así como creó el mar en su belleza, en su magnitud, en su infinitud, así como creó las montañas y las nubes y tantas cosas lindas e inexplicables para nosotros, pues me creó a mí. Entonces otra forma de relacionarme con ese Dios es utilizando la palabra creador o creadora, para no enmarcarlo en un sexo o como una persona. Y en mi vida he constantemente comprobado, segundo a segundo. Yo hablaba en estos días que viendo la naturaleza, en la naturaleza veía la presencia de un Dios ahí. Porque el ser humano, por más poderoso que sea con su mente y con su fuerza, no es capaz de crear una flor, una planta, una montaña, un río, y todos los misterios y las cosas que hay dentro de cada una de estas formas de vida. El ser humano es incapaz de crear vida. Hemos llegado a muchas cosas en la ciencia, pero no a crear vida. Entonces, frente a ese poderío, pues lo que necesitaba, más que entenderlo, porque esto no es un proceso racional, no es un proceso de entender cómo funciona Dios, y ahí yo creo que los seres humanos nos hemos equivocado mucho, y es tratar de entender con nuestra mente limitada
cómo es que funciona Dios, cómo opera Dios. Entonces le damos una cantidad de explicaciones a las cosas que suceden desde nuestra parte humana. Entonces no, es que esto está pasando por esto y esto y esta razón. Y con esa limitación, con esa gran limitación que nosotros tenemos como seres humanos, independiente de la grandiosidad que tiene nuestra mente, pero aún así sigue siendo limitada, queremos entonces enmarcar a un Dios en nuestra mente limitada. Y eso fue lo que yo sentí en mi infancia y lo que me alejó de un Dios, que ese Dios era como una persona y que actuaba como tal, señalando, castigando, felicitando, premiando, castigando. Y esa relación para mí no fue una relación sana. Hoy tengo una relación muy distinta con un Dios. Yo siento que esa energía es una energía llena de luz y de amor. Y esto suena raro inclusive en mi historia, cuando he estado en tantos momentos de oscuridad. Entonces, si es amor y si es luz, ¿por qué, me preguntaría a mí mismo, he tenido que vivir tantos momentos de oscuridad? Y en el recorrido por la observación calmada de mi ser y de mis experiencias, he visto que esa oscuridad ha sido muy necesaria, tan necesaria que ha sido la que me ha empujado a buscar la luz, a buscar esa unión, el estar necesitado de luz. Esa oscuridad me ha impulsado a necesitar la luz y a relacionarme de una manera distinta con esa luz, de una manera de confianza, porque es que ya mi relación con ese Dios no es una relación de petición de cosas, de que cumpla mis necesidades, mis propósitos, mis deseos, a mi amaño o según mis necesidades, sino una relación de confianza y de entrega. Para mí esa es la verdadera relación que yo puedo tener o que necesito tener con Dios hoy. Una relación de entrega y de confianza. Hoy tenía una sesión por la mañana con algunas personas, con una persona en particular, y me decía como con cierta malestar. Entonces lo que yo necesito pues es aceptar. Y para mí esa ha sido una de las grandes claves de mi relación hoy con esa energía realizadora, con esa energía suprema, con esa energía superior, es aceptar. Eso es una forma de relacionarme adecuadamente con Dios, con esa energía, aceptando. Eso le quita mucha fuerza a mi mente y a mi raciocinio y a mi capacidad de solucionar los problemas a nivel lógico o con razonamientos. La aceptación, la entrega, la confianza, el momento presente. Hay otras religiones que no utilizan los ritos de la religión católica o de la cristiana y que utilizan como práctica o utilizan prácticas para aquietar la mente. Y yo he visto que esa es una forma para mí adecuada de relacionarme con esa energía, con Dios. Y es cuando quito tantos pensamientos que hay en mi cabeza. Dejo yo esa posición de ser Dios, de ser el centro del mundo, de decidir, de organizar, de planear, de decir cómo deben ser las cosas y cómo no deben ser. Aceptando, entregándome y confiando. Para mí esas son las tres más importantes formas como yo me relaciono con el Dios que yo concibo y que siento que existe, que es esa energía superior a todo, esa energía creadora, aceptando, confiando y entregándome. Bueno, yo ya voy a terminar esta conversación. Quiero entonces abrir unos 5 minuticos de preguntas o de comentarios. Voy a leer algunos que han escrito aquí. Saludo a todas las personas que han estado, a Ana María, a Rubén, a Luis Guillermo, a Juan Pablo, a Alejandro, a Sarita, a Tatiana, a James. Hay algunos que no se lee el nombre porque sale como una sigla. A Luis Guillermo, mi compañero de colegio, escribe: hay veces que necesitamos llegar al fondo para darnos cuenta de la grandeza de Dios. De acuerdo, yo necesité vivir eso, vivir el fondo para sentir la grandeza de Dios.
Aquí voy a leer, esto estaba leyendo en Instagram, ahora voy a leer en Facebook. Hola José, hola Nenita, hola Fabián, María, Giovanna, Javier, Nicolás, Katy, Ángela, Juliana, José Luis. José Luis dice que es Dios. Dice, Dios es la verdad, la justicia, la humildad. Dice él, Jesucristo se asemeja a lo que es Dios. El Nuevo Testamento narra la voluntad de Dios. Yo aquí no pretendo, como les dije al principio, tener la verdad absoluta o simplemente compartirles mi experiencia. ¿Qué más comentarios hay aquí? Gracias infinitas por ayudarme a concebir un Dios de amor, bondad y misericordia. Solo Dios basta, quien a Dios tiene, nada le falta. Nenita, ese comentario es lindísimo para mí y yo lo siento así, que nada me falta. Cuando me alejo de esa sensación, que es así, todos los días me alejo de esa sensación que nada me falta, no estoy sintiendo esa gran energía, no estoy sintiendo a Dios. Y realmente hoy, otro de los temas que tuve con una sesión que tuve con una persona era ese, reconocer la bondad, tener la gratitud por todas las cosas que hoy hay en mi ser, independientemente a lo que esté pasando afuera, independientemente de lo que me esté pasando a mí también. Y es sentir que nada me falta, como dice mi amiga Nena. Sor María dice que pesar que llegué tarde, no te preocupes, esto queda grabado en Facebook y también lo subimos a un canal de YouTube que se llama Francisco Villegas R. Si quieres volver a repetirlo, puedes verlo en Francisco Villegas R en YouTube. Ahí están todos los videos de estos en vivos. Marta Luz dice, siempre he sentido el amor de Dios en mi vida. Jorge, mi primo, dice, en esta pandemia pude ver aún más a Dios cuando me puso en el camino para auxiliar a Carlitos cuando lo necesito. Yo quiero contar esta experiencia antes de terminar. Este primo que me está escribiendo esto iba hace unos 10 o 12 o 15 días en Bogotá, una ciudad de 10 millones de habitantes, en su bicicleta y vio cerca un accidente de otra bicicleta. Se acercó a ver el accidente y era su hermano quien estaba accidentado ahí. Y lo pudo auxiliar, lo pudo recibir, pudo tomar las primeras medidas, digamos, urgentes para que mi primo se salvara de un accidente muy fuerte que tuvo en su bicicleta, el hermano de él. Y después hablábamos con Jorge y yo le dije, hermano, es que Dios está ahí. Pues ¿cómo así que en una ciudad tan grande, en una ciudad en donde uno nunca se encuentra con nadie, en un sitio en el que ellos no viven cerca, no estaban cercanos, no tienen los mismos horarios, cómo es que la persona que pasa inmediatamente después del accidente del otro es su propio hermano y tiene la posibilidad de auxiliarlo y ayudarlo? Y él me hablaba de la presencia de Dios en ese momento. Y como yo lo decía en algún video anterior, para mí Dios, una definición muy cercana de Dios, es la perfecta sincronía del universo. Es decir, que todo lo que pasa es perfecto. Así yo lo juzgue desde mi mente miedosa, desde mi mente juzgadora, desde mi mente analítica, desde mi mente que enlaza una cosa con la otra. Entonces si esto pasa, entonces debe pasar esto, entonces esto y entonces esto. Pues no, esto funciona perfecto. El universo funciona perfecto. Y yo soy parte del universo y como tal funciono perfecto. Con luz y oscuridad como la tiene el universo. Con luz y oscuridad. Bueno, dice Tatiana, ¿cómo se le enseña a los niños a hablar con Dios o para que busquen la luz? Eso es lindísimo, Tatiana. Yo tengo hijos y algunos de mis hijos son más cercanos a Dios que otros. Y eso es algo que es a veces difícil de llegar, porque los lenguajes son diferentes, las experiencias son diferentes, y en mi caso, por tanta información
pues en algún momento fue difícil mostrarles, en mi experiencia, con cosas que yo no vivía, cosas que vivieran ellos, que tuvieran que vivir ellos. Yo hoy, ¿qué trato de hacer? Es yo estar muy cercano a Dios, constantemente. Lo primero que yo hago por las mañanas al despertarme es hacer una meditación y una oración. Así me conecto, así conecto con mi espíritu, así despierto mi espíritu. Esta mañana, y después hago ejercicio. Esta mañana yo a veces troto, a veces monto en bicicleta y a veces hago yoga. Esta mañana salí a montar en bicicleta y cuando iba montando en bicicleta recordé que solo había hecho la meditación, no había hecho ninguna oración. Y me puse a hablar con Dios, lo que tú quieres enseñarle a los niños, a hablar con Dios. Y ¿cómo hablo yo con Dios? Es decir, primero lo que yo tengo que hacer es hacerlo yo, para con ejemplo y con mi práctica continua, pues poderla mostrar a otros. Y también adquirir de esa relación con Dios, pues algo para mí que sea atractivo. Porque yo he visto en esto de Dios y en esto de las experiencias espirituales que es mucho más saludable atraer que promocionar la experiencia. Atraer con mi experiencia, con lo vivido. Es muy común ver, inclusive a los niños, cuando están en dificultades, y nosotros mismos también, y cuando estamos en momentos de mucha oscuridad y de no saber qué hacer, que ahí nos acercamos a Dios. Y ahí sí hablamos con Dios, y ahí sí le pedimos a Dios. Pero en la vida cotidiana no. Entonces, pues primero tenemos que empezarlo a practicar nosotros, y es estar cercanos a Dios constantemente, en los momentos difíciles, en el día a día. ¿Yo cómo lo hago? Yo cada vez que tomo un alimento, hago una oración pequeña, agradeciendo por esos alimentos. ¿Cómo lo hago? Haciendo ejercicio, entonces hablo con Dios. Constantemente utilizo la expresión si es la voluntad de Dios. Entonces, frente a preguntas ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y qué vas a hacer con esto? Y empiezo la respuesta diciendo si es la voluntad de Dios. Y todo eso va impactando o va influenciando o va permeando las experiencias de los hijos, con los hijos. Primero vivir la propia experiencia y después, pues con esa experiencia, atraer. Nicolás dice, todos los seres humanos necesitamos un Dios. Yo te voy a contestar esto, Nicolás, con base en mi experiencia. Yo no sé si todos los seres humanos necesitamos un Dios, no sé. Yo sé que todos los seres humanos tenemos dioses diferentes, que inclusive no los llamamos como tal. Pero existe el Dios del dinero, y existe el Dios del poder, y existe el Dios del placer, y existe el Dios de la religión, y existe el Dios, el poder superior, el ser superior. Entonces, yo no sé si todos necesitamos un Dios, pero todos de una u otra manera tenemos fuerzas superiores y poderes superiores que obran sobre nosotros y a los cuales les depositamos toda la fe. Como te digo, uno es el dinero, otro es el poder, otro es el prestigio, otros diferentes dioses tenemos. Entonces todos sí tenemos uno. Entonces, con base en esa respuesta te diría que todos necesitamos uno. El que cada cual encuentre y ahí es diferente. Yo he encontrado, yo ya busqué y ya tuve un Dios que se llamaba dinero y fama y prestigio. Y en eso deposité toda mi fe y toda mi energía y toda mi confianza, y trataba de hacer de todo para sostener esa relación con ese Dios en ese momento, que fue el dinero, digamos, y ese no me funcionó para lo que yo requiero hoy, que sea esa unión o esa necesidad de un Dios. Yo hoy tengo esa relación con un Dios que es una energía que hay dentro de mí, y que para que salga esa energía y para que esté esa energía presente en mí, tengo que todos los días limpiar un poco de basura que hay en mi ser. De esto ya he hablado en videos anteriores, pero limpiando el miedo que hay en mí, surge esa luz que hay en mí, que es Dios. Y limpiando
los resentimientos que han habido en mí, brota una lucecita y esa lucecita es Dios. Y saliéndome o liberándome de tantas dependencias que han habido en mí, dependencias a personas, dependencias a cosas, dependencias a situaciones, dependencias malsanas, también brota una lucecita y esa lucecita es Dios. Entonces, yo siento que sí necesito yo, y con eso te respondo con mi experiencia, Nicolás, una relación cercana con un Dios distinto al que yo recibí cuando era niño. Distinto a un Dios juzgador, calificador, que estaba pendiente de mis equivocaciones para castigarme, que estaba pendiente que yo hiciera una cosa pues bien hecha para premiarme. Yo tuve que salir de ese concepto porque mi relación con ese concepto de Dios no era fluida, no era fácil, no obtenía calma, ni tranquilidad, ni paz, ni bienestar, ni confianza, ni felicidad, sino lo contrario. Miedo a toda hora y un sentimiento de culpa gigante por no cumplir con esos requerimientos de ese Dios que recibí en la infancia. Bueno, yo les agradezco por haberme acompañado. Los invito a, si quieren conocer algo más de mí, que entren a la página web www.franciscovillegasr.com y ahí van a conocer más cosas de las que yo hago. Tengo un canal de YouTube también que se llama Francisco Villegas R. Y bueno, los espero la próxima semana, el próximo sábado, en otro conversatorio de estos. Y les recuerdo que los miércoles, estamos haciendo un en vivo con invitados especiales. El primer miércoles invité a Andrés Ochoa, un personaje pues muy lindo, con mucha luz, que su camino espiritual es la sanación con la música. El miércoles pasado invité a otra persona con la que yo he hecho un trabajo de meditación desde hace unos años y que su camino es la meditación budista, Luisa Ochoa, perdón. Y este próximo miércoles tengo una invitada también muy especial, que es una persona que ha caminado espiritualmente desde la sabiduría de los toltecas en México. Muchas gracias y los espero el próximo miércoles. Aquí me acaban de saludar dos amigos muy queridos, Lina y Pedro, Tatiana, mi amigo, gran amigo de infancia, Oscar, Juan, gracias Juan, nos debemos una conversada por teléfono. Bueno, gracias a todos y los espero el próximo miércoles a las 6 de la tarde para que hablemos de caminos espirituales. Chao, gracias.